Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinario. Es el webinario número 16 de este año, del cuarto año en el que estamos realizando ininterrumpidamente todas las semanas webinarios a partir de la Asociación Argentina de Salud Pública. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy la presidenta en este momento de la asociación, pero para quienes no conocen a la Asociación Argentina de Salud Pública, es una sociedad civil como cualquier otra, con una enorme diferencia y es que trabajamos en salud pública. Entonces, como trabajamos en salud pública, abordamos algunas otras dimensiones que no son las habituales para las sociedades científicas, en principio porque entendemos, porque es público, la salud, que la salud es un tema político y cuando hablamos de político hablamos del campo de lo político, es un campo donde entendemos que hay disputas, hay tensiones, hay fuerzas que tienen intereses distintos y que no necesariamente están involucradas en dimensiones partidarias, pero que no podemos pensar la salud sino por fuera de esta dimensión de pujas e intereses. Tiene una dimensión técnica y tiene una dimensión, sobre todo en los últimos años, de la debería tener de un pensamiento de lo que creemos que puede ser. Entonces tiene una política, tiene una ética y tiene una estética. Y esa estética es ese horizonte al que queremos llegar, que creemos en el marco de los derechos humanos. En este marco, sobre todo Santiago Asdeu ha estado siempre muy cercano a la Asociación Argentina de Salud Pública, presentando su experiencia, hablando de la red, hablando de lo que están haciendo, mostrando cómo es lo que se puede hacer y para quienes formamos parte de la Asociación Argentina de Salud Pública es muy grato este webinario por la temática, porque además acá se juega quién decide a qué cosas tenemos acceso y no, y quién pone esta vara de decir esto es beneficioso, esto no es beneficioso, con una mirada también de derechos y con una mirada también de equidad, que no es poco. Así que muchísimas gracias por organizar este webinario. Yo voy a presentar a quienes están acá hoy representando a la red, pero me imagino que ya les contarán un poco más. Santiago Asdeu es médico especialista en clínica médica, magíster en especialidad en efectividad clínica, en políticas públicas y desarrollo, co-coordinador de la red argentina. ¿Me ayudas a ingresar gente, Santi? Gracias, porque puedo hacer, pero me cuesta más. Entonces es co-coordinador de la Red Argentina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, REDARETS, coordinador del Comité de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de Neuquén, docente investigador de la Universidad Nacional de Comahue, y donde dirige, bueno, gran parte de varios cursos y qué sé yo, si no lo hacemos tan largo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Evaluación de Tecnologías de las Américas, en OPS, participa en grupos de interés de la equidad de la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad de Ottawa. Jorgelina Álvarez es especialista en salud pública de Uncuyo, magíster en efectividad clínica también de la UBA, profesora titular de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, directora general de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, coordina junto con Santiago Asdeu también la Red Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, REDARETS, y también nos acompaña Santiago Torales, que también es médico, especialista en nefrología, magíster y especialista en economía y gestión de la salud, investigador y docente en efectividad clínica y evaluaciones económicas en salud, director ejecutivo de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la provincia de Santa Fe. Antes de empezar, nuevamente agradecerles muchísimo a las personas que están sumadas acá, invitarlas a que se sumen a la Asociación Argentina de Salud Pública. Ahí es un espacio colectivo donde estamos construyendo un espacio de conversaciones, de construcción de conocimientos, de compartir experiencias y de resistencia y de defensa de la salud pública. Así que les invitamos a sumarse. Muchísimas gracias y en este orden entiendo que van a hablar, así que Santiago, si quieren que les cuente el tiempo también los puedo ayudar con eso. Así que empezaron Perfecto, 15 minutos. Gracias, muchas buenísimo. Voy gracias. compartiendo pantalla. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a la
Asociación Argentina de Salud Pública. Avísenme si se está viendo en pantalla y Se en está modo de viendo perfecto. presentación. No, no nueva Perfecto. presentación todavía, perfecto. ¿Ahora ya están? Sí. Bien, bueno, voy a empezar contando un poco algunos hitos yo en mi charla sobre cuestiones a nivel nacional y de la red para después hablar un poquitito de lo de Neuquén, que es más incipiente. Así que empiezo contando que en Argentina tenemos registro de actividades de evaluación de tecnología sanitaria a nivel de alguna de las provincias, a nivel de hospitales, ya desde el año 1982. ¿Bien? Después empiezan a aparecer, y vamos a ir viendo ahora otro tipo de actividades. Voy a mencionar algunos organismos públicos principalmente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Nación participó de un subgrupo que llamaba Subgrupo de Trabajo 11 en Mercosur, donde yo pude participar, donde se generaron grandes avances con capacitación a nivel internacional. De ahí se gestionó uno de los primeros estudios de costo-efectividad del que pude participar, que se hicieron en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Esto después fue disuelto. Ahí se había creado a nivel del Ministerio de Salud la UCETS, la Unidad Coordinadora y Evaluadora de Tecnologías Sanitarias, que se disuelve en el 2016, y a partir de ahí se empieza a hablar de proyectos de ley de agencia nacional. Así que si hay gente participando del webinar que le suena esto, desde hace varios años que se discute el tema de una agencia nacional, que todavía no ha salido con propuestas de todos los partidos políticos que hay. Conetec se crea por decreto en el 2018. En el 2022-2023 tiene una modificación del nombre, es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Excelencia Clínica. Más allá del nombre, lo que cambia es que se plantea en ese decreto modificatorio que lo que diga Conetec pasa a ser vinculante para los organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy está acá presente Virgilio, que es el coordinador de Conectec. Gracias, Virgilio, por estar. En el plano regional, en el año 2011, en Río de Janeiro, se crea la Red de las Américas, DTS, de la que formamos parte, que es Redetza, y de la cual Redarets, que se crea en el 2012, y desde entonces nos conocemos con Jorgelina, con Santiago y con otros que están acá presentes. Al poquito tiempo ya nos aceptan en Redetza, y hoy Redarets tiene un asiento en Redetza, y de hecho somos uno de los coordinadores ejecutivos de la Red de las Américas. Em, Conetec se crea y enseguida Redarets pasa a formar parte, y acá hay una participación a nivel grupal y a nivel también individual. Por ejemplo, yo estuve representando a través del COFESA a la representación de todos los ministros de salud en la mesa técnica los primeros 2 años. Después estuvo Jorgelina de Mendoza, después estuvo Fernando Tortosa, también miembro de nuestra red del Ministerio de Salud de Río Negro. Así que Redarets ha estado desde el principio colaborando con Conetec. Y ahora en 2024 nos va a contar Jorgelina, Mendoza sanciona su ley, Neuquén sanciona su ley y Santa Fe el decreto de creación de agencia provincial que nos va a contar Santiago. Para comentar un poco, esta es la conformación actual de nuestra red, creada en 2012. Acá hay 24 organismos, entre los cuales está el Ministerio de Salud de la Nación y ministerios de salud de diversas provincias. Y tal vez no sea casual que en el último tiempo muchos ministerios se han incorporado y han creado, ya sea por resolución, por disposición, sus comités de evaluación de tecnologías sanitarias. Hay universidades, centros universitarios, hospitales de alta complejidad e institutos. Ahora ya hablando un poco en particular sobre Neuquén, en el año 1982 empieza un comité de evaluación de medicamentos en el hospital de máxima complejidad. Y ese comité sigue funcionando hasta hoy, juntándose una vez por semana y evaluando todos los pedidos de excepción y colaborando con lo que pasó a ser después el comité provincial, que se crea cerca del año 2000 y a partir del 2010 deja de ser solo de medicamentos. Ahí yo estaba de coordinador y pasa a ser evaluador también de dispositivos, de formas de organización del trabajo, de otro tipo de tecnologías. Estos dos comités siguen articulando y trabajando en conjunto. Como decíamos, Neuquén pudo estar presente en estas experiencias previas como Mercosur, colaborar con la UCETS, que empezó a dar cursos, por ejemplo, de guías clínicas, de protocolos, etcétera, desde el año 2000, 2012, 2014. Desde que se crea Redetza formamos parte y Neuquén fue un miembro fundador de Redarets. Con Conetec Neuquén también estuvo presente. Ahora fíjense que yo tengo varios sombreros, ¿no? A veces hablo en nombre de la red, a veces hablo en nombre de Neuquén y también voy a poner un tercer sombrero y hablar de la universidad, porque soy docente investigador y formo parte de este centro universitario que se llama Centro Universitario de Economía, Salud y Bienestar, que depende de la Facultad de Economía y la de Medicina en el Comahue, que se crea en el 2016. Estamos por cumplir 10 años, así que haremos un festejo, los vamos a invitar, y este nodo también se suma a Redarets.
y ahora tenemos la agencia que veremos cómo seguimos. Un poco más para mostrar este comité. Hace tiempo se cumplieron 40 años de la creación del comité hospitalario y los premiamos a los históricos que formaron parte. Ahí estamos filmándolos, hicimos un pequeño cortometraje que después podemos compartir para que cuenten lo que era evaluar medicamentos hace 44 años, ¿no? Y contar cuáles eran los medicamentos que salían, cómo hacían las reuniones en época sin internet, escribiendo a máquina, etcétera. En el año 2012, antes de empezar a hablar de Redarets, armamos esta jornada de evaluación de tecnologías sanitarias donde empezamos a tratar de averiguar quiénes hacían esto en el país. Entonces nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Nación y nos dijeron, sí, estamos también haciendo eso. Y estaba invitada una representante de allá, que bueno, lamentablemente no pudo venir último momento porque se fracturó, me acuerdo, Analía Amarilla. Invitamos al IEX, que nos enteramos que estaba trabajando en la temática en esa época, y al Centro Universitario de Farmacología, al doctor Busquiazo y a la doctora Mordujovic y a Martín Cañas, que también fueron invitados y vinieron. Así que tiempo después de esto, Nación convoca, empieza a averiguar quiénes estaban haciendo tecnologías sanitarias en el resto del país, hace unas primeras reuniones y surge Redarets, perdón. Esto que muestro al costadito es porque recientemente estuvimos en Estambul, en el Congreso HTAI, que es un organismo internacional de evaluación de tecnologías. Habíamos presentado workshops y paneles, pero quise aprovechar y presenté la experiencia de este comité de medicamentos de los últimos 15 años. Y para contar una anécdota, había una referente que mostraba su póster, su trabajo de un hospital de máxima complejidad de Austria, contando un año de evaluaciones de tecnologías sanitarias. Y me decía, ¿y ustedes hace 15 años que están? Digo, no, hace 44. Lo que pasa es que hace 15 nos avivamos de tener todo en un Excel y podíamos mostrar que el 75% de los pedidos de excepción son aprobados, que el tiempo de demora es de 4 días y medio, cuáles son las especialidades que solicitan, etcétera. Esto ha sido muy importante en la historia de Neuquén, pues lo que generó después la evaluación de otro tipo de tecnologías y creo que hace que hoy la ley sea como una consecuencia de toda esta historia. Bueno, en Redarets formamos parte y en el año 2012 empezamos a dar este curso de evaluación de tecnologías sanitarias desde la Universidad del Comahue, que lleva 14, 15 ediciones consecutivas. Todos los años se hace. A partir de la pandemia lo pasamos de la presencialidad a la virtualidad y también es un activo importante porque, por ejemplo, OPS todos los años designa dos miembros de ministerios de salud de distintos países de la región. Así que después de 15 años han pasado colegas de México, de El Salvador, de Uruguay, de Colombia, lo cual nos enorgullece un montón. A través de la Universidad del Comahue desarrollamos distintos estudios de evaluación de tecnologías, pero que hay grupos que se dedican más a la mirada de la equidad, a políticas reproductivas, a otro tipo de políticas sanitarias que no sean específicamente tecnologías. Acerca de la agencia, últimos minutos para contar lo reciente de esto. Es la ley 3563, es cortita, la puede bajar el que tenga interés. Yo acá voy a describirla brevemente para el que diga, bueno, ¿de qué se trata esta ley? Crea la agencia provincial y dice que en su estructura va a tener un comité de evaluación de tecnologías sanitarias que la coordina y por debajo de este comité un equipo técnico de evaluación de tecnologías y otro de TICs, de tecnologías de la información. A su vez, menciona que el Poder Ejecutivo es el que va a designar al director y aclara, por lo menos en la ley, es el único que figura que va a tener un sueldo específico para desempeñarse dentro de la agencia. Y después va a haber un grupo colegiado, que es el resto del comité, que es otro miembro que proponga el director, un representante de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud, un representante de la universidad, uno de la obra social provincial, uno de las obras sociales y prepagas con asiento en el territorio, me quedé universidad dos veces, perdón, y las entidades privadas y asociaciones profesionales. ¿Bien? Todos estos aclara que van a funcionar ad honorem dentro de este comité de evaluación de tecnologías, que es el grupo colegiado que coordina, y para los que conocen el funcionamiento de Conetec, a mí me asemeja un poco a la mesa política y después por debajo las mesas técnicas haciendo el trabajo. Ahora acerca de las cantidades, dice que el equipo técnico de TS va a tener dos miembros y el equipo técnico de TICS dice que va a tener al menos dos miembros. em, y aclara que todos los que formen parte en cualquiera de las categorías de esta agencia tienen que tener su declaración de conflictos de interés presentada y que está contraindicado, digamos, que participe cualquiera con un conflicto de interés y que se tiene que renovar anualmente. Algunos datos más ya cerrando. Es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. Hay ciertas definiciones, digamos, de qué es una tecnología, la ETS, el sistema de salud, que no hace falta detenerse. Y dice que la agencia, además de todas las funciones que son las habituales de una agencia de evaluación de tecnologías, que son emitir informes, responder, priorizar, brindar soporte técnico, en especial le tiene que dar, puede ser un órgano de consulta y asesoramiento técnico a requerimiento del Poder Judicial,
de la legislatura de la provincia, así como también otros organismos públicos y privados que quieran consultar. Aclara también que estos informes van a ser vinculantes para todos los organismos, entes y dependencias del ámbito público provincial, incluido la obra social provincial. O sea, esto ya es vinculante para salud pública y la obra social provincial. Aclaro que acá ya tenemos cubierto más o menos el 70 a 70 y pico por ciento de la población de la provincia, y las entidades del sector privado que quieran adherir a la presente ley pueden hacerlo. Otros datos que, bueno, todos los dictámenes, informes y recomendaciones deben ser públicos, fundados y accesibles, que la propiedad de todo esto va a ser el Ministerio de Salud de la Nación y que todos deben ser acompañados de, bueno, resguardos de datos personales cuando sean a título individual, la aclaración y la declaración de conflictos de interés de todos los participantes, etcétera. Cuatro Como minutos. otros datos, sí, Cuatro perfecto, minutos. Ale. Perfecto. El titular sobre este artículo 11, lo importante, porque veíamos que hay solamente dos trabajadores, digamos, en el equipo técnico de cada uno de los comités, pero aclara que el titular de esta dirección provincial, entre otras cosas, en el punto D, tiene que elaborar y elevar el presupuesto y la propuesta de presupuesto. Entonces, al contar con presupuesto, creemos que después de la reglamentación va a poder incorporarse otro personal que sea necesario, que puede convocarse a participar miembros de la comunidad. El tema de la participación de la sociedad, de los pacientes, es importante en el ámbito del ETS y es medio como un gol estándar a esta altura en las agencias internacionales. Y para ir cerrando, que todas las entidades privadas con asiento en la provincia pueden adherir a esta agencia. Eh, el punto 19 es el que yo aclaraba previamente de la declaración de conflictos de interés para todos. Y entonces, para cerrar, como última diapositiva, en Neuquén esta ley plantea que por lo menos salud pública y la obra social provincial van a tener un alcance de forma vinculante con lo que elabore e informe esta nueva agencia, y que se va a invitar a otras obras sociales y prepagas, pero que ya con la obra social provincial y salud pública tenemos más del 70 y pico por ciento de la población. Si tenemos en cuenta que esto ya ha pasado en Mendoza y que esto está pasando en Santa Fe, y que posiblemente otras provincias sigan este lineamiento, empezamos a tener en este sistema de salud fragmentado y segmentado que siempre decimos en nuestro país, por lo menos un cierto ordenamiento y un avance hacia cierta equidad dentro de los territorios provinciales. Esto es diferente a lo que se pensaba en un momento donde se esperaba Nación como rector tratando de organizar todo este panorama, pero tal vez estos avances provinciales después puedan, a través de cierta articulación y cooperación técnica y armonización de documentos, avanzar hacia que estos criterios de eficiencia, de equidad y calidad lo podamos tener en todo el territorio. Muchas gracias. Bueno, impecable. Muchísimas gracias, Santiago, por este recorrido histórico, que es clarísimo y además que ayuda mucho a la reflexión. Quienes quieran, después, cuando una vez que terminen las tres personas que van a disertar, vamos a abrir un ámbito de conversación y de preguntas, pero si alguien ya quiere ir escribiendo preguntas en el chat, con mucho gusto. Jorgelina, es tu momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Entonces voy a ir compartiendo. Perdón, ahí está. Vamos a empezar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Es un honor porque, ya lo diré también, pero mi vocación por la salud pública viene desde hace muchísimos años. Creo que ha sido el terreno donde más he podido desplegar la vocación y no autorreferencialmente, sino también donde he tenido grandes maestros. Así que lo que hoy hago, lo hago desde la salud pública. Y también junto a los dos Santiagos, que nos conocemos hace mucho y tenemos gestas en común. Así que bueno, voy a presentar un poco la experiencia de Mendoza. Mendoza, como bien comentó Santiago, ha sido la primera provincia en tener agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Nuestra ley es la 9547 del año 2024. Somos una provincia que tiene 2 millones de habitantes y esta ley, sancionada en julio del 2024, la crea como una agencia gubernamental autárquica, eh, eh, con relación con el Estado también y, digamos, con dictámenes dirigidos a la seguridad social provincial, a la obra social provincial y al subsector estatal. Me permito dar un poquito, hablar algo de las agencias, porque lo uso sobre todo también en la docencia, ¿no? Las agencias de evaluación de tecnología sanitaria son organismos reguladores, ¿no? Es decir, cuando muchos grupos pueden hacer evaluación de tecnología sanitaria, incluso pueden haber organismos
científicos dedicados a la evaluación de tecnología sanitaria y la colaboración es muy bienvenida. Pero cuando un organismo, una agencia es un organismo gubernamental, el rol es mucho más importante porque lo que está regulando es la cobertura sanitaria. Y la cobertura sanitaria es uno de los cuartos o quintos objetivos de un sistema de salud, pensando en la participación social, pensando en la equidad, pensando en la salud en todas las políticas y la cobertura sanitaria, ¿sí? Entonces, las características que tienen las agencias, o que al menos sería deseable desarrollar, y en todo eso es un proceso que vamos desarrollando quienes al menos nos ha tocado a nosotros, es tener una independencia y profesionalismo, es decir, hay que gestionar los conflictos de intereses porque hay muchos intereses y como bien dijo Alejandra en su principio, el terreno de las agencias es también un terreno de conflictos, ¿m? De distintos intereses. Tiene que tener competencia técnica, es un regulador, entonces tiene que incidir con criterios de uso y de financiamiento de los tratamientos y las tecnologías frente a la gran innovación que tenemos y tiene que tener una naturaleza organizativa, una autonomía jurídico-administrativa o al menos una cierta capacidad de poder resolver, digamos, sus procesos. Esto lo dejo simplemente, lo voy a pasar muy rápido, es que hay que entender y hay que hacérselo entender a los futuros prescriptores y a los futuros miembros del equipo de salud y a todos los que estamos en salud pública, pensando en la salud pública como el conjunto de la salud de la población, que el cambio tecnológico presiona, lo que el cambio tecnológico o la innovación incorpora a la asistencia sanitaria, es en parte explicitar derechos. O sea que entramos en el campo de los derechos. Por eso es que hay conflictos. Entonces, la evaluación de tecnologías sanitarias que venimos trabajando con Santiago y con mucha gente más, y no solo nosotros, sino en toda Latinoamérica, es una disciplina que lo que hace es tener, desde el punto de vista interdisciplinario, tratar de identificar el valor que tiene un tratamiento, un dispositivo, un equipamiento durante todo el ciclo de vida, justamente apuntando hacia esa cobertura de salud. Concretamente, esto también lo voy a pasar muy brevemente porque está toda la información en nuestra página web. Nosotros nos creó esta ley, la 9547. Nuestra misión es realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias para asegurar el uso racional, efectivo, eficiente y equitativo de las tecnologías sanitarias. También impulsar en cierto sentido como objetivo subrogado la calidad y la excelencia del sistema de salud. Y otra cosa no menos importante que Santiago recién lo mencionó, es integrar subsistemas. Actuamos haciendo estudios de evaluación de efectividad, de eficacia, de impacto presupuestario, evaluaciones económicas, informes de intercambiabilidad terapéutica, síntesis de evidencia y también estamos actuando como pericia frente a la judicialización. Nuestros dictámenes también son de obligatorio cumplimiento. Ustedes saben que para que un organismo tenga un dictamen que sea obligatorio, que genere obligaciones a los administrados, expresamente la ley tiene que indicarle, así es el caso de Mendoza y creo por lo que comenta Santiago también, por lo que hemos conversado, así será también en Neuquén, ¿sí? Es decir, que una vez que sale un informe y que ha sido puesto en consulta pública y que ha tenido la participación necesaria y suficiente, lo que se define finalmente es obligatorio, sobre todo para los financiadores. ¿Qué ejes hemos trabajado en AECH Mendoza? Primero lo institucional, o qué venimos desplegando, lo institucional y lo sistémico. Lo sistémico por ahí lo tengo que explicar, pero acá no lo voy a tener que explicar tanto porque hay mucha gente que sabe más que yo de salud pública. Lo institucional es todo lo que he dicho recién, organizar una agencia, el proceso científico-técnico, la participación de los equipos, de la comunidad, de los decisores, la transparencia y la gestión de los interesados. Y lo sistémico es la más, digamos casi el mayor desafío, es decir, lo que tiene que ver con el sistema de salud. Catalizar la capacidad resolutiva de nuestro sistema de salud. Integrar subsistemas. Tenemos una prescripción distinta en la obra social provincial que en el sector estatal, en hospitales y en centros de atención primaria o en cualquiera de los niveles. Promover equidad territorial y fortalecer la toma de decisión. Es decir, que estos dos ejes van siendo realizados. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con el modelo que comenzó con ETEC, ¿no? Porque ese modelo está probado y forma parte de las buenas prácticas de trabajo en evaluación de tecnologías sanitarias, que es hacer una convocatoria anual, recepcionar todas las propuestas de tecnologías para evaluar, someterlas a priorización, porque no todo puede ser evaluado, luego hacer un proceso de evaluación, de valoración, es decir, evaluamos y valoramos. Valoramos y otorgamos valor. Para la valoración contamos con un comité consultivo de personas que participan de distintos subsectores, también ad honorem, es decir, con un cuerpo colegiado. Ese consejo participativo tiene una votación también, como lo hacen las mesas, como lo hacían o lo suelen hacer, lo hacían las mesas de Conetec. Y después de ahí surge una recomendación vinculante. Ese proceso dura un año.
Nosotros evaluamos todo tipo de tecnologías, como lo van a hacer el resto de la agencia, como lo hacen los grupos de comités. Nosotros también fuimos un comité. Empezamos como un comité de evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud, no vinculante. Nuestro reglamento establece que de todo lo que tenemos que evaluar, el 30% de nuestro plan anual tienen que ser tecnologías para el primer nivel de atención, porque si no nos pasa que estamos siempre evaluando el último tratamiento médico y el alto costo. Entonces, nos olvidamos la premisa de salud pública que en el primer nivel de atención se resuelve el 90% o deberían resolverse el 90% de los problemas de las personas. Y el 25% para desinversión. O sea que nosotros nos pueden postular 30 tecnologías, pero finalmente que tenemos que atender, el decreto reglamentario lo dice, este cupo. ¿Sí? Voy pasando rápido porque no sé si voy bien, Alejandro, vos me decís. Tenemos un marco de valor. ¿Qué es el marco de valor? Es el modo de transparentar y decirle a los demás cuáles van a ser las medidas de ponderación de las tecnologías. ¿En base a qué vamos a decidir? Efectos en la salud, evidencia clínica, básicamente dos cosas. Certeza de la evidencia mediante la metodología GRADE y magnitud del beneficio clínico. Nosotros tenemos una diferencia entre los efectos medidos en un ensayo clínico y los efectos observados. Esa diferencia entre efectos se debe en principio por sesgos, por diferencias en los contextos, por diferencias de las poblaciones. Eso hace cualquier equipo que haga evaluación de tecnología sanitaria, digamos, en este sentido. Perdón. Valoramos el Ah, impacto muy en el... bien, te quedan 7 minutos. Digo para Muy que... bien. Bueno, para no apurarme tanto. Eh, hacemos el impacto en gasto público con un análisis de impacto presupuestario. Hemos estimado ya para Mendoza los dos umbrales, el umbral de costo-efectividad y el umbral de alto impacto presupuestario. ¿Por qué? Porque hay que también tomar una decisión respecto de qué, hasta dónde podemos pagar o no, porque forma parte de la economía del pensamiento que hacemos todos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto tenemos para financiar qué? Y esa vuelve a ser la mirada de salud pública. Por eso es que les digo que yo nunca me he sentido tan cómoda trabajando en algo que donde he podido unir la salud pública con la gestión. Sí, porque permanentemente, aunque entramos en el chiquillaje de los temas y en la meticulosidad del ensayo clínico y del efecto de la magnitud, siempre volvemos a la mirada de salud pública. Después valoramos un capítulo del impacto que va a tener en la salud pública, en la equidad y en el medio ambiente. Este es nuevo, el año pasado teníamos otra valoración. Y hay un capítulo del informe que habla de los aspectos de implementación, porque no queremos ser una torre de marfil ahí, 5 investigadores, 100, 14 personas pensando algo que después en la realidad se tiene que ejecutar y es responsabilidad de otros, porque esa no es la mirada sistémica. Entonces se hacen los aspectos de implementación que hay que tener en cuenta para llevar a cabo el dictamen. Estamos vinculados con, bueno, nosotros surgimos de la red de evaluación de tecnologías sanitarias de Argentina, de Redaret. Somos miembros de Redaret Mendoza, junto a Neuquén. Fuimos también desde el inicio, convocados por UCET. Ahí yo veo unos rayones verdes. Debe ser la alegría del partido. Bueno, así que esta fue un poco nuestra línea de tiempo. Desde el 2010 comenzamos a trabajar como equipo de trabajo en Mendoza. En el 2012 se crea Redaret, ya lo contó Santiago, y nosotros en el 2024 pasamos a ser agencia y habíamos comenzado nuestra actividad como comité en el 2015. Somos parte también de otras redes y tenemos colaboración con la Organización Panamericana de Salud y también no coloqué ahí también la red HTI, ¿no? Es decir, que hemos transcurrido este proceso. No sé quién está rayando ahí, pero vos verás, Sí, Jorge, Alejandra. disculpa, el que tiene Moto G20 Helga, por favor, que está usando el modo pizarra y está rayando la pantalla, por favor, si lo puede dejar de hacer. Estaba viendo porque si no lo voy a tener que sacar. Sí, seguramente lo estoy buscando, porque no lo veo como Mm, usuario. Sí, eso, Bueno, que por favor deje de bueno, rayar. Sí. gracias. En el 2025 hicimos nuestro primer plan anual, que va generalmente de marzo a marzo de cada año, es decir, no respeta el año calendario oficial, sino que va de marzo a marzo. Hicimos todos estos informes, 16 informes, tuvimos postulaciones, cerca de 20, no, 19 postulaciones el año pasado, y estos son todos los informes que pueden ser consultados, todos los informes son de consulta pública, accesibles para todo, para quien quiera consultarlo. Y como ustedes ven, la mayoría son informes completos, algunos han sido informes adaptados.
porque ahí lo que se trata es, para los que estamos en el mundo de la ETS, es tratar de evitar la duplicación de esfuerzo. ¿M? Entonces, yo también celebro con gran alegría que podamos tener más agencias o más grupos de trabajo consolidados y más comités donde podamos compartir informes, porque la verdad que la tarea es ardua. Eh, como ustedes ven, tenemos 2 de desinversión también el año pasado. Estos eran algunos ejemplos del año pasado: pirfenidona, tenecteplasa en ACV, dapalifosina para tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, bosoritida en pacientes con acondroplasia. Es decir, algunas de las características, la consulta que recibimos, cómo se evalúa el impacto y qué dice el dictamen. ¿Mm? El dictamen se comunica a las autoridades del Ministerio de Salud, a las autoridades de la Obra Social Provincial, y nosotros tenemos convenios a su vez con las prepagas que tienen acento en Mendoza y las obras sociales nacionales que quieran adherir a nuestros informes. Por ejemplo, OSPAB, OSPELSIM, bueno, no recuerdo otras, ¿no? Pero ellos también adhieren a nuestros dictámenes. Este año estamos con un plan de trabajo de 16 tecnologías candidatas a evaluar. Este es nuestro plan, ya empezó en abril. En estos días estamos publicando los primeros 4 informes en consulta pública. Entre mañana pasado ya aparecen las nuevas consultas. Cuando un informe está en consulta pública son 15 días hábiles para que haya aportes de todos los participantes. Bueno, entre lo que hay ahí, no voy a detenerme, pero hay medicamentos para el cáncer, hay medicamentos de semaglutide para obesidad con diabetes, tenecteplasa para, en este caso para infarto, medicamentos para el asma, el estimulador vagal como candidato a desinversión, la ocresis craneal correctora para los niños es también como candidato a desinversión. El año pasado tuvimos desinversión de estufas para esterilización por calor seco, lo cual fue un muy buen informe porque estaban escurriendo intervenciones con el uso de ese tipo de tecnologías. Esta es nuestra página web, www.aeds.com.ar. Ahí están todos los informes y en las publicaciones pueden consultar entonces los que estén en consulta pública con un formulario de consulta y los que estén ya completos con informe emitido. Y bueno, me parece que ya lo dije, pero ya termino, es que ¿qué hace que una agencia de TS? Y esto les digo que lo pongo en toda presentación, así que si alguien ya escuchó, es un organismo de salud pública. ¿Sí? Bienvenido. ¿Por qué? Porque orienta y toma una perspectiva sistémica. Todas las tecnologías y las intervenciones tienen que ser consideradas dentro de un marco del sistema de salud y un sistema de derechos. Y según el marco de determinantes sociales de la salud, nosotros sabemos que la contribución que hace el sistema de salud a las oportunidades de salud y a los derechos de salud de las personas es mínimo. Es decir, que nosotros contribuimos muy poco a la salud de la población. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que cuando las personas enfermas llegan a nosotros tenemos que dar el 100%. ¿Mm? Entonces eso también no perderlo de marco, porque también es cierto que se hace un gran esfuerzo por establecer agencias, pero las agencias tampoco nos las tenemos que creer en el sentido si nos miramos desde el punto de vista de salud pública. ¿Mm? Por eso es que somos organismos de salud pública. Y las preguntas que buscan respuestas es si estos, que estamos nosotros haciendo un estudio ahora, si estos informes sirven en la práctica diaria para un decisor clínico o uno sanitario, cómo participar o involucrarse. Nos hemos reunido con productores de tecnología, con representantes de la comunidad, y qué nos asegura, por ejemplo, que esta agencia sea confiable. Y el otro día hicimos un ejercicio con mi equipo pensando argumentos irracionales, ¿no? Por ejemplo, Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Mendoza, al servicio de lo irracional. Pensar cosas, que lo digo con respeto, es decir, tener un pensamiento crítico acerca de nuestra tarea, a quién nos está leyendo, cómo está recibiendo nuestros productos. Pero también respetar esa rigurosidad, la transparencia, la gestión de los conflictos de interés y vincularnos, ¿cierto?, con los demás actores. Bueno, alguna foto tengo que poner porque tenemos un grupo bastante nutrido, que está en el medio de nuestro comité consultivo, que es realmente un honor tener a tantas personas que saben. Hay representantes de la comunidad ahí también, representantes de los financiadores, de los decisores, de los prescriptores, de atención primaria, y bueno, nuestro equipo va creciendo. Y bueno, eso es todo. Ahí están nuestros contactos y muchísimas gracias por la oportunidad y por ver a los amigos de hace tanto tiempo. Impecable, impecable, justo a tiempo. Muchas gracias, Jorgelina. Buenísimas las presentaciones. Yo estoy tomando nota de algunas cositas. Bueno, Santiago Torales, es tuyo el momento. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, comparto los dichos de Jorgelina y Santi del gusto de compartir este espacio con gente amiga y conocida. ¿Me confirman si se está viendo en modo presentación? Perfecto, sí, muy bien.
Bueno, yo les voy a hablar de algo también que hace poquito está funcionando. Tengo el gusto de, después de muchos años de trabajar en esta provincia que me recibió en su momento para hacer una de mis residencias médicas y poder empezar a hacer el trabajo y de hecho constituir mi familia acá. Mis hijos viven acá en la provincia de Santa Fe, aunque yo no soy de acá. Y sí encontré en este espacio de esta generosa e invencible provincia siempre las posibilidades para desarrollar ideas como esta, que finalmente se materializó después de más de 20 años trabajando, 30 años trabajando en el ámbito local y que tuvo que ver con este decreto provincial de hace menos de 2 meses, en el cual se constituye la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el marco del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. La idea de esta agencia es favorecer a decisiones sanitarias basadas en evidencia, eh, con, con un foco en la equidad y calidad de las prestaciones, el enfoque también en la salud pública, pero siempre buscando, como ya lo dijeron claramente Jorgelina y Santi, un respaldo técnico y científico, pero que sí, obviamente todo esto llegue de manera concreta a la gente, por lo tanto es una respuesta institucional de gestión. Se creó directamente dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, otorgándole a través de la denominación de agencia la autoridad necesaria para definir estas políticas y gobernanza del sistema. Y vino a reemplazar a la Dirección Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria, que era un proyecto en el 2018 que en su momento, desde el Ministerio de Salud de acá de la provincia, me habían convocado para que desarrolle. Luego a mí me tocó pasar a Conetec Nación en el 2020 y esa dirección provincial quedó en un stand-by durante 4 o 5 años. Hace un año, cuando acá vuelve una nueva gestión de gobierno a la provincia de Santa Fe, se volvió a dar un impulso a esta Dirección Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria y ahora viene a ser reemplazada en sus funciones y con un poco más de integralidad por la agencia provincial. Tiene dependencia directa, ahora les voy a mostrar un poco cómo es el funcionamiento, el lugar que tiene el organigrama de la agencia en el Ministerio de Salud, pero sí tiene una dependencia directa del Ministro de Salud para una decisión ágil en modo de cobertura. El objetivo estratégico, obviamente, es fortalecer, como había dicho, la toma de decisiones con un fuerte respaldo técnico y científico y enfoque en salud pública, y viene a tratar de dar justamente una continuidad y resultados operativos ante cierto desacople con respecto a estos proyectos que seguimos esperando a nivel nacional y que no se han podido concretar en su momento, y sobre todo cuando la provincia, y le pasa creo a todas las provincias de la misma manera, empieza a percibir de manera clara, desde la perspectiva del gobierno nacional, que la salud tiene que trasladarse en la gestión integral de las provincias y sobre todo en la gestión de los medicamentos de alto costo, en los cuales ha habido una sucesión de señales muy claras en los cuales las provincias tienen que empezar a buscar fuentes diferentes de financiamiento y de evaluación de lo que va a ser incorporado a sus paquetes de beneficios. La agencia, como dije, tiene una dependencia directa del ministro de Salud y está conformada por el rol de un director ejecutivo, un consejo consultivo y un grupo de asesores técnicos, ¿sí? El consejo consultivo tiene que ver con áreas internas que forman parte de la agencia, pero a su vez la provincia tiene y el Ministerio de Salud otros ámbitos como la Comisión del Medicamento, el Comité Provincial de Bioética y la Agencia Provincial del Control del Cáncer, que también son organismos de consulta externos. Pero la agencia provincial particularmente se nutre de los procesos que surgen de un área muy importante en la provincia y que se conformó en la actual gestión, que es la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. No tiene una dependencia directa con esta subsecretaría, pero sí tiene un diálogo virtuoso y necesario, porque de esta subsecretaría dependen las redes operativas, que son la red de medicamentos y la red de bioingeniería. Entonces, cada cosa que tenga que ser incorporada a la provincia, y eso lo dice el decreto de creación de la agencia, genera un procedimiento de consulta técnica obligatoria para nuevas tecnologías que quieran incorporarse, y la subsecretaría, a través de sus redes operativas, levanta esa solicitud y la comunica a la agencia para que sea incorporado en el proceso de evaluación. A su vez, la agencia tiene 3 áreas definidas. Una es el área de informes de evaluación, como todos conocemos, y que era algo que ya se venía haciendo de una manera un poco más embrionaria con la refuncionalización de la Dirección de Calidad y Evaluación Sanitaria, ahora reemplazado por la agencia, dando continuidad a esos informes.
Y la idea es que se hagan procesos de priorización como el que contó Jorgelina que tienen en Mendoza y los dictámenes a partir de las tecnologías que son seleccionadas. Acá en la provincia lo que se hacen son procesos de priorización trimestrales. O sea, tenemos 3 momentos porque entendemos que por ahí las necesidades o los cambios pueden ser mucho más rápidos. De momento, los participantes convocados para generar solicitudes son la Obra Social Provincial, el Ministerio de Salud a través de la Comisión Provincial del Medicamento y la Agencia Provincial del Cáncer. Los dictámenes que se generarían a partir del funcionamiento de esta agencia son vinculantes para todos los organismos de salud pública o toda tecnología que tenga que ser financiada por efectores de la salud pública. Los dictámenes son de referencia para la obra social provincial, entendiendo que la obra social provincial tiene otro mecanismo de financiamiento distinto y otro enfoque diferente al modelo de cobertura, y pueden ser consultivos para otros seguros de salud de la provincia, como puede pasar en otras provincias también. Otra área importante es el área de gestión de la calidad. Acá esto es algo que venía de continuidad justamente de la Dirección Provincial anterior de Calidad y Evaluación Sanitaria. Se está conformando el Comité Provincial de Calidad. Vamos por la tercera edición del Premio Provincial de Calidad en Salud y se están definiendo una serie de normas para acreditación de instituciones y mecanismos de seguridad del paciente. De hecho, estamos incorporados a todo un enorme esfuerzo que está haciendo también el Ministerio de Salud de Nación, muy bienvenido y muy esperado, de autoevaluación de efectores públicos en la provincia. Y por último, una tercera área que es el área de coordinación y vinculación institucional, donde debe tener una coordinación con todas estas otras áreas del Ministerio de Salud y de otros ministerios también en la provincia. De hecho, tenemos un vínculo directo con el Ministerio de Economía y también con redes de vinculación técnica, como pueden ser justamente los que comentaron los chicos, Redarets, o bien también Redets a nivel regional u otros organismos internacionales. Esta es la página donde está descrito de manera inicial el funcionamiento, las áreas de trabajo, la estructura, un poco como lo expliqué. Está el decreto de creación, ahí se puede hacer clic directamente. La página es de acceso libre a través de la página del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Ponen Agencia Provincial de Evaluación de Tecnología Sanitaria y los guía esto. Y ahí también están incluidos el listado de informes, este es el decreto, para que todos sepan, existe un decreto gubernamental que lo creó, ahí está todo el articulado, no voy a detenerme mucho en detalle en esto, porque lo pueden consultar de manera directa. Y está este otro tópico que tiene que ver con los informes de evaluación de tecnología sanitaria. Hasta el momento, por todo el esfuerzo que hace un año y medio ya venía haciendo previamente la Dirección Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria, tenemos hasta el momento 38 informes con otros 3 informes nuevos. Creemos que terminamos entonces este mes con más de 41 informes que están disponibles haciendo un clic directamente públicos en la página en formato resumen. Los informes completos son de momento todavía para uso interno de los organismos de la provincia. La idea con esto entonces es volver a decisiones basadas en evidencia para garantizar una sostenibilidad del sistema. Estamos teniendo un cambio muy radical en los modelos de financiamiento de la provincia y sobre todo en las tecnologías y medicamentos de alto costo por estas diferencias que está habiendo con los modelos previos que existían desde Nación en la provisión de estas tecnologías. Preservar, obviamente, criterios de calidad asistencial, por eso hay un área específica dentro de la agencia que se ocupa de eso, buscando siempre equidad y acceso universal y que las tecnologías lleguen dentro de un sistema público en igual condiciones de oportunidad para todos los beneficiarios del sistema. Y el proceso que ha sido sobre todo el trabajo que se ha hecho desde el decreto de creación y en el que estamos actualmente embarcados es en generar justamente toda una serie explícita de procesos de evaluación claros, trazables y auditables para que tengan no solamente la transparencia y la confiabilidad de las instituciones, sino que sea visible para los habitantes de la provincia de Santa Fe. Nada más y quedo atento para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Los voy a anclar. Si querés dejar de presentar, así. Dejo ahí. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los tres, la verdad que fue clarísimo. Los voy a anclar acá está, en la pantalla, así los tenemos en primer plano. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, por empezar por una cosa muy trivial que no es menor, que respetaron el tiempo, porque eso habla de toda una forma de estar en el mundo. Y pensé algunas cuestiones y ya vamos a abrir algunas preguntas.
Lo primero es una cosa que Margaret Mead siempre decía, no piensen que unas pocas personas no pueden cambiar el mundo, de hecho, siempre unas pocas personas han sido las que lo han cambiado. Y pensaba esta historia de 40 años y de ustedes trabajando hace mucho tiempo en distintos lugares, que ahora cuando vemos el final de la película, en tres provincias que además son ricas, parece fácil y sin embargo quienes estamos en la gestión sabemos que es muy difícil y me parece que esto también para los tiempos que corren es algo que no debemos olvidar. Digo, lo han sostenido, han estado, han construido a lo largo del tiempo y por eso hoy están contando una historia. Me parece que acá lo que se juega es algo que las tres presentaciones estuvo claro que es el límite ético, pero no para recortar gastos, sino es el límite ético para que más personas puedan acceder a recursos. Entonces, me parece que estas son las cuestiones. Otra cosa muy importante que han mostrado en las tres presentaciones es la relevancia de la jerarquización institucional. Que haya una resolución, que haya una institucionalidad, de quién depende, cómo depende. Digo, esto también para cualquier otro programa que estamos viendo. Y en esta tensión, que también ustedes tres la nombraron, que es siempre entre nación y provincias, y bueno, ¿cómo construimos una nación? Y cómo construimos una nación, yo sé que Redarets está trabajando en eso, y digo, y esa mirada nacional, cómo hacer transferencia de conocimiento, transferencias de experiencia, digo, esto me parece que es sumamente importante, y algo que también me parece muy importante que ustedes no lo nombraron, pero sé que lo han trabajado, que son los cambios de cultura. Digo, porque no hay cambios institucionales si no hay cambios de cultura. Por eso también pido que respondan la encuesta Agenda y que nos ayuden a compartirla, porque es esto lo que intentamos movilizar desde este impulso que es con otras sociedades científicas y con otras organizaciones de la sociedad civil, es cuáles son esos cambios estructurales que deberíamos prever y pensar. Así que bueno, muchísimas gracias, es muy interesante. Hay tres preguntas, a ver si por ahí nos da el tiempo, las voy a hacer las tres y ustedes se dividen porque 19:00 tenemos que cortar, esa es la verdad. Francisco Sotomayor dice si tienen, me imagino que la pregunta es a Redarets, si tienen algún plan o estrategia de comunicación con el sistema legal y político para llegar a la concreción, llevar a concreción la situación de vinculación de los informes de ETS en el país o al menos en las provincias en donde se posee ley. Me parece una buenísima pregunta. Ginette Soulas pregunta cómo se compatibiliza un esquema de decisiones vinculantes con la capacidad de respuesta del sistema y qué grado de avance tiene la articulación provincial para evitar la duplicación de esfuerzos. Y Fernando Baidanov pregunta durante la consulta pública si pueden participar los productores de tecnología y se informa allí la pregunta Pico. La verdad que preguntas espectaculares las tres, me parece que van al Caracú. Bueno, no sé quién de ustedes quiere contestar. Yo voy a responder la de la consulta pública, dado que es mi métier en este momento. Le voy a dejar el resto a mis compañeros, a lo que quieran trasladarme a mí la pregunta. La consulta pública está abierta a todos los interesados. Está en la página web, se comunica por redes sociales también y puede ser, es el momento de analizar todo el informe, incluida la pregunta Pico, aportar evidencia que no puede no haber estado en el informe o agregar algún matiz en algún punto en la interpretación o en los esquemas metodológicos que se realizan. Así que la respuesta es sí, creo que era Fernando. Eso nada más. Santiago, ¿quieren contestar alguna de las otras dos preguntas? En nuestro caso, en Santa Fe, como el proceso está comenzando todavía, los informes todavía son reservados para el uso de los agentes y efectores del sistema público. Tiene un poco que ver también con la otra pregunta que tiene que ver con esto que nombrabas también, Alejandra, del cambio cultural o cómo se hace este cambio de lógica comunicacional. Creemos que el primer esfuerzo, si bien sería deseable, tener incorporados a la opinión de los ciudadanos y otras cosas, todavía estamos en una etapa mucho más embrionaria en la creación de nuestra agencia, y sí lo que tenemos que hacer es un cambio en el enfoque de los médicos que hacen las prescripciones en el sistema de salud de la provincia de Santa Fe,
porque creo que les debe estar pasando a todos, y lo voy a decir sin eufemismo, sobre todo a nivel de los sistemas públicos. Durante muchísimo tiempo, porque el sistema de salud en la Argentina estaba armado de esta manera, las prescripciones de las provincias que podrían estar orientadas dentro de la perspectiva del médico que trabajaba para querer darle la mejor alternativa al paciente, cuando los ministerios de salud de las provincias no podían cubrirlo por falta de fondos, eso era derivado a un sistema de cobertura a nivel nacional, llámese DINADIC o DATSE, un montón de otras denominaciones que ha tenido. Eso se está cortando y está empezando a desaparecer o a hacerse menos ágil de lo que era antes. Yo no estaba de acuerdo tampoco con ese sistema, cómo se manejaba. No quiero hacer juicios de valor al respecto. Lo que sí digo es que la prescripción dentro de un sistema de salud que se tiene que autofinanciar tiene que tener una lógica cultural de ajuste prescriptivo muy importante, y ese es el foco actual de trabajo en la provincia de Santa Fe. O sea, no pensar que uno prescribe y alguien lo va a pagar en algún lado, sino empezar a pensar que las posibilidades reales de financiamiento y de cobertura basado en evidencia de la provincia son estos, y tenemos sí todo un trabajo intenso para hacer con respecto a los prescriptores y a los efectores del sistema público de la provincia de Santa Fe. Y ahí se incluye también generar un diseño sólido comunicacional para trabajar con el sistema judicial de la provincia de Santa Fe para comunicar cuáles son justamente los límites de esa conducta prescriptiva o de las posibilidades de cobertura y financiamiento de la provincia. Gracias, Perfecto, Santiago. Santi. Sí, adelante. Yo por ahí para agregar por alguna de las preguntas, bueno, una de las preguntas era cómo se compatibilizan decisiones vinculantes con las capacidades del sistema. Bueno, justamente la ETS tiene incluido, después de evaluar la eficacia, la seguridad, la calidad de las intervenciones, ver si se puede incorporar teniendo en cuenta el presupuesto, las capacidades que tiene el sistema y si se la puede administrar con equidad. Entonces, si los informes están bien hechos, deberían tener, digamos, cierta vinculación con la capacidad del sistema, y si la provincia no puede sostenerlo, debería poder decir, mira, esto es, al momento de hoy sería impracticable, por más que parece que funciona, parece que es seguro. Obviamente, esto nos lleva a esta discusión que os mencionabas, Alejandra, de las dificultades que se plantean cuando uno piensa en una decisión vinculante para todo el país. Cuando uno dice, bueno, si dicen esto es para todo el país, una provincia de menos recursos, ¿cómo hace frente a una obra social de más altos recursos? Bueno, y esta heterogeneidad que tenemos tal vez en las provincias pueda solucionarse cuando digan, bueno, en esta provincia la obra social provincial y el sistema público lo pueden costear, no lo pueden costear, teniendo en cuenta sus capacidades. Esto no nos soluciona el problema a nivel nacional, pero tal vez en los territorios provinciales ayude. Sobre el tema de si van a participar los productores en la consulta pública, bueno, tanto Santa Fe como nosotros estamos en etapa medio embrionaria, así que dependerá de las reglamentaciones y la puesta en marcha. En Neuquén, si yo formara parte del grupo, todavía no están definidas los miembros y las autoridades, la idea es que sí, justamente, y se vincula con otra pregunta que era la estrategia de comunicación. Gran parte de esto no es solamente la capacidad técnica de los equipos, que doy fe que por lo menos en Santa Fe y en Mendoza tienen altísimo nivel técnico, pero sino de la legitimidad que tenga. Y si los productores dicen, che, acá no entiendo cómo hicieron la evaluación, no me dejaron opinar, eligieron un comparador que es inadecuado, la pregunta pico a mí no me cierra, eso hace que empiece a perder legitimidad. Y lo mismo la estrategia de comunicación, porque en evaluación de tecnologías en el fondo es hacer una recomendación que en este caso tiene la responsabilidad de ser vinculante, y a veces, como sabemos, es decir no a un tratamiento para el cáncer o decir sí y obligar a las arcas públicas a hacer un esfuerzo económico muy grande que va a tener un costo de oportunidad, pues son fondos que no van a estar para otras intervenciones. Entonces, bueno, es muy importante la estrategia de comunicación para trabajar con todas las áreas. Ahí en Neuquén se está pensando para agosto un evento donde ya los vamos a invitar, ya están invitados ahí Jorgelín y Santiago y Virgilio, para contar un poco sobre la ley en Neuquén y justamente empezar, si se puede, con el pie derecho, la estrategia de comunicación y que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios sepan un poco más de qué se trata. Jorgelina, vos querías comentar algo sobre, me pareció. Sí, sí, el tema de la vinculación y la capacidad resolutiva es un tema importante al interior de los equipos. Nosotros no tenemos un equipo grandísimo, somos un equipo en proceso, llevamos 2 años, y creo que vincular informes es posible
nuestros contextos son similares, a veces los problemas son las diferencias de los comparadores en cada lugar. Eso es lo que dificulta adaptar informes. Es decir, estamos comparando tratamiento versus a qué otro tratamiento y ahí hay mucha variabilidad en la práctica clínica. Otro tema tan importante al que apunta la ETS sin hacerlo directamente. Nosotros podemos tener en un hospital de primer nivel y uno de segundo nivel para una misma condición distintos modos de indicar un tratamiento. Y eso lo vemos al interior de nuestra provincia. Por eso es tan importante, o sea, la vinculación no es solamente entre provincias, la sufrimos al interior. Eso quería acotar. ¿Sí? Es decir, no es nada sencillo el proceso del ETS y hay tensiones éticas, además, quería destacar Alejandro, lo que vos decís, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque yo creo que eso es la diferencia entre ejercer una función técnica y ser tecnocrático. Yo creo que hay una diferencia, es entender que la técnica no resuelve todo, es un piso sobre el cual nos tenemos que parar, pero en un contexto complejo. Y me parece que el desafío en esto, porque si no pensamos siempre en cuestiones dicotómicas que o la provincia o la nación. Bueno, y si empezamos a pensar en cuestiones de grados, digo, y de niveles. Entonces también me parece, yo sé que ustedes están trabajando desde la red, pero bueno, como algunos de los informes de algunas provincias que pueden dar esos informes pueden acompañar a otras provincias que no tienen un nivel como lo tienen ustedes. Entonces me parece que ahí lo dejo picando, digo, y ojalá sea la respuesta para el Congreso y aprovecho para invitar a quienes están acá. 30 de noviembre y 1 de diciembre es el tercer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública en Rosario, pero ojalá sea una respuesta también. Bueno, desde la asociación ponemos a disposición para Redarets qué cosas ustedes creen que nosotros podríamos aportar en términos, bueno, de comunicación, de difusión, de capilaridad, de también de colaborar en esta cuestión más federal y de construcción. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguno de ustedes quiere cerrar de alguna manera, o los tres, o cada uno un minuto, como ustedes quieran. Yo digo por ahí algo para cerrar, sabiendo que acá hay colegas de distintas provincias y algunas que no tienen ley y que tal vez no sancionen una ley. Esta discusión de si es imprescindible una ley para evaluación de tecnologías está también en el marco internacional y hay una frase de un colega del País Vasco que dice, por ahí no es tan importante que la ley sea, que la agencia de TS sea vinculante, pero sino que sea impactante. Es decir, vos tenés un comité, un grupo de evaluación en un ministerio o incluso en una obra social y se cumplen el 95% de las recomendaciones técnicas bien hechas, es excelente. Tal vez la ley te garantiza que si hay un cambio político no tiren todo por la borda, que si viene una autoridad que quiere descreer y tomar otras decisiones, digamos, muy reñidas con la evidencia o con las cosas, digamos, básicas que nosotros solemos recomendar, esté de cierta manera protegida, pero pueden funcionar muy bien y de hecho, como les decía, en Neuquén, por ejemplo, antes de la ley casi no tenemos judicializaciones, o sea, en salud pública se soluciona con un muy buen diálogo con los prestadores. Así que bueno, obviamente estamos contentos con la ley y creemos que va a ser mejor y ojalá podamos llevar algo de nuestra forma de ver las tecnologías a la obra social provincial. Gracias. Eh, Santiago. Completando esto que dice Santi, justamente yo creo que lo que se trate de hacer, o por lo menos el enfoque de la provincia de Santa Fe, es una herramienta de gestión, ¿sí? Después, si todo el marco legal, político acompaña, primero se ha pensado como una cosa absolutamente necesaria por una serie de hechos que ocurrieron en la provincia de obligatoriedad de cobertura ante un cambio de reglas de juego con respecto a lo que se esperaba de Nación, el Ministerio de Salud teniendo que salir a costear cosas que se llevaban en el presupuesto de todos los hospitales de la provincia por los próximos 2 o 3 meses y el paciente en el medio. Entonces, en ese ámbito de toma de decisiones, que se tomó una decisión de instaurar un procedimiento o un mecanismo ágil de gestión para este tipo de evaluaciones. Y luego acompañará, esperemos, en la generación de una ley provincial. Esto fue un decreto de creación de la agencia, quizá en el futuro tengamos una ley para darle mucho mayor sustento, pero da el hecho de tener una agencia funcionando, el enfoque está dado en que sea una herramienta de gestión realmente útil. Gracias, Santiago. Celebramos que Tierra del Fuego tiene su ley y además está generando institucionalidad. Jorgelina, puede cerrar.
Bueno, sí, sí, no, quisiera agradecer, nada más. Agradecer y dar espacio para cualquier participación, intercambio, lo que se necesite. Nosotros hemos estado un poco a puertas adentro trabajando, pero eh, sí creo que por la cultura argentina nosotros necesitábamos, ahí difiero un poquito con lo que dice mi amigo Santiago en cuanto a a la vinculación de los dictámenes, ¿no? Por nuestra cultura, por nuestra fragmentación, sobre todo en la relación a veces entre los poderes, ¿no? Los poderes del Estado. En nuestro caso, tenemos acercamientos a la justicia. Hoy es el sombrero que necesitábamos. No sé si mañana eso cambiará, pero hay que estar atento a esos cambios, vivir cada uno, me parece, como una etapa, en el sentido de la institucionalidad que van tomando las agencias. Y después lo otro que también, en principio, cuando surgimos en Mendoza con la agencia, no recibimos buenos comentarios, porque siempre estaba la expectativa de la agencia de Nación. Y eso hoy, la verdad que nunca fue una cosa de soberbia ni nada así, todo por el contrario, sino fue dar un paso que nosotros creíamos necesario, y yo no desde la política partidaria, sí de la política pública, eh, que veíamos que necesitábamos, ¿sí? Necesitábamos porque no estábamos llegando bien. Así que nada más, eso, Bueno, compartir y muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Escucharlos nos da mucha esperanza y escucharla, Jorgelina, que se pueden seguir haciendo cosas y yo creo que vamos por ahí. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron. Hay muchos chats de agradecimiento y de felicitaciones. El martes que viene empezamos con otro tema que tiene que ver con ya pensamiento de colonial, pero el otro también seguimos con la gestión. Y les esperamos a todos y todas en el Congreso. Hasta pronto. Muchísimas gracias a quienes expusieron. Nos vemos en poco Un tiempo.